¿Cómo están? Buenos días. En este video miraremos las principales particularidades del protocolo Modbus mediante TCP/IP. Vamos también a usar Arduino para entender muy bien cómo funciona Modbus TCP/IP, que es un poco diferente al Modbus serial. Vamos a tener unos campos diferentes porque el direccionamiento, pues la idea es que ahora lo hagamos mediante IP. Nuestro punto de partida va a ser el Modbus serial. Hay un video en mi canal si lo quieren revisar sobre Modbus serial. Ahí abordé las principales particularidades de Modbus serial y trabajé con Arduino y con una librería que también la vamos a usar aquí para poder hacer nuestra comunicación. Recordemos que Modbus es un protocolo industrial que se usa ampliamente. Lo trabajan dispositivos como PLCs, controladores de temperatura, variadores de velocidad, etcétera, servomecanismos, y pues es ampliamente usado, y por lo general tenemos dos variaciones, una que es Modbus serial y otra que es Modbus TCP/IP. Entonces en este video nos vamos a centrar en las particularidades de Modbus TCP/IP. Bien, lo primero que vamos a hacer es entender entonces en qué consiste la trama. Cada vez que enviamos una petición o recibimos una petición, recordemos que en Modbus vamos a tener un maestro y vamos a tener múltiples esclavos o RTUs, máximo 247. Esas RTUs o Remote Terminal Units nos van a responder ante la petición que haga pues el maestro. Recordemos que también vamos a tener un único maestro en la red que vamos a elaborar. Entonces, ¿qué compone nuestra trama en Modbus TCP/IP? En primer lugar, tenemos un encabezado. Ese encabezado se llama MBAP. En el encabezado va a existir información, lo veremos a continuación. Va a existir información sobre, digamos, el identificador de la transacción o de la trama. Vamos a tener un identificador del esclavo, vamos a tener el número de bytes a transmitir, vamos a tener un identificador de protocolo, entre otros elementos. En segundo lugar, vamos a tener un código de función. Los códigos de funciones son generales en Modbus. Tanto en serial como en Modbus TCP/IP, siempre el código de función se va a mantener. Tenemos un código de función que arranca desde el 01, 02, 03 y normalmente va hasta el 15. Y dependiendo del código de función que tengamos, pues vamos a ejecutar una función en el dispositivo RTU. ¿Qué función podemos ejecutar? Pues las que sabemos. Tenemos funciones de escritura, funciones de lectura, escritura de salida, lectura de entradas, escritura de registros, lectura de registros. Entonces eso se determina a través del código de función. Y por último tenemos un campo de datos. En el campo de datos pues va a estar lo que estamos releyendo o lo que vamos a escribir en nuestros registros, etc. La unión entre el código de función y los datos se denomina PDU, y el PDU es el Protocol Data Unit, que es lo que tenemos acá. La unión entre el campo del encabezado, el código de función y los datos es lo que denominamos Modbus TCP/IP ADU, que es ADU, Application Data Unit. Entonces estos tres campos componen nuestra trama en TCP/IP, en Modbus TCP/IP. Bien, pasemos entonces a lo que contiene el encabezado. Entonces, ¿qué tenemos para el encabezado? El encabezado entonces va a comenzar con un identificador. Este identificador es un número que se le está dando al requerimiento, a la transacción entre el maestro y el esclavo. Ese número es automáticamente generado y va a ocupar un tamaño de 2 bytes. Después vamos a tener un identificador de protocolo que también ocupa 2 bytes y que, como estamos trabajando con Modbus TCP, es el número 0. Este 0 indica que es protocolo Modbus y ocuparía 2 bytes. En tercer lugar tenemos el length. El length es el tamaño, lo que se va a transmitir, es el número de bytes que siguen en la trama. Ese número de bytes que siguen en la trama ocupa 2 bytes. Y por último tenemos el identificador, el Unit Identifier. Este es un identificador, es un número que identifica cada una de las RTUs. La idea es que ese identificador no sea repetido por ningún otro elemento. O sea, cada elemento dentro de nuestra red Modbus TCP debe tener un único identificador, comenzando desde el 1
yendo según la norma hasta el 247. Aquí pues escribí entonces, importante, que todas las transacciones a través de Modbus TCP/IP la vamos a usar por el puerto 512. Ese es el puerto estándar para hacer comunicación Modbus TCP/IP. Para ilustrar, digamos, lo anterior, para ilustrar las tramas, cómo está esto distribuido, entonces obtuve una trama a través del experimento que vamos a hacer en la segunda parte de este video. Y la trama entonces está compuesta por esta cantidad de bytes. Esta trama está en hexadecimal. Fíjense que aquí tenemos FF. Esto significa que la trama está en hexadecimal. Entonces, comienzo con el número o con el parámetro 0340. Este primer parámetro, según lo que dijimos acá, es el MBAP. Entonces, esa primera parte está dentro de este encabezado que es el MBAP. Entonces, el 0340, de acuerdo a lo que miramos acá, al encabezado, sería nuestro identificador de transacción o de requerimiento que ocupa 2 bytes. Entonces, en este caso ese identificador es el 0340. Entonces, fíjense que acá tenemos un byte, el 40 es un byte y el 03 es otro byte. Entonces, ese es el identificador de transacción Modbus. En segundo lugar, tenemos el 0000. Estos 4 ocupan el identificador de protocolo, que es el número 0, que según dije acá ocupaba 2 bytes. Y debe ser 0 porque estamos trabajando en Modbus. Eso es lo que está acá. 0000, pues este es el 0. Luego seguimos con el 0006. Este es el número de bytes que siguen a transmitir que van a ser transmitidos en la trama. Entonces significa que de aquí de en adelante, desde este punto hasta el final, van a haber 6 bytes en este caso, por eso el 06. ¿Cómo sé que son los 6? Entonces vamos a comenzar aquí. Entonces 01 es el primer byte, 05 es el segundo byte, 00 es el tercer byte, 01 es el cuarto byte, FF es el quinto byte y 00 es el sexto byte. Siempre van, digamos, por parejas cada la combinación, ¿no? Entonces ahí están los 6 bytes. Significa que de aquí en adelante en este pedazo vamos a transmitir 6 bytes. Entonces ese es el length, que ocupa 2 bytes, y número de bytes que van a seguir en la trama. Eso es lo que hicimos ahorita. Y por último tenemos en ese encabezado, en el MBAP, que es la primera parte que compone la trama, tenemos un identificador de esclavo, un ID, que ocupa un byte. Ese ID en este caso es este número 01. 01 Unit Identifier. Entonces en este caso esta trama se está enviando una petición al 01, al ID 01 de nuestra red. Ahora, después, según lo que dijimos, en lo que acabamos de explicar, ya tenemos el encabezado. Ahora vamos con el código de función. Entonces el código de función en este caso va a ser el número 05. Por eso lo puse en azul. Entonces 05, código de función Modbus. 05 se usa para escribir una única salida en nuestro dispositivo o RTU. Entonces significa que vamos a escribir una salida. Luego de eso va, según dijimos antes, va a ir nuestros datos, que es el tercer campo. Entonces ya tuvimos el encabezado, que es el MBAP, el código de función, que es el 05, y ahora vamos con el campo de datos. El campo de datos va a estar compuesto entonces por la dirección de registro. Entonces el campo de datos está compuesto por estos últimos que están acá, de aquí hacia acá. Entonces 0001 va a ser la dirección del registro. Entonces yo estoy escribiendo en qué dirección, en la 1. Si ustedes transforman este número a decimal o lo quieren ver a decimal, pues este es el 1. Entonces estoy escribiendo código de función 05 es escritura a la dirección 1. Y por último, ¿qué valor? Entonces el valor que estoy escribiendo es FF00. Este es el valor, los datos que estoy escribiendo a esta dirección. ¿Listo? Entonces todo va a depender de el código de función que nosotros estemos empleando. En este caso, como es escritura, pues estoy escribiendo en la dirección de registro 1 y estoy escribiendo este valor que es el FF00.
Para este caso el FF00 puede ser encender. Entonces, encender un coil, digamos, si estamos trabajando con un PLC, puede ser la Q0.0, entonces se activó la Q0.0. O si queremos todo apagado, pues aquí sería 0000, todo apagado, apague el coil. Entonces depende de lo que queramos, pues va a ser muy importante el código de función. Y el MBAP, entonces el MBAP por lo general, digamos, es automático. El identificador de transacción, el identificador de protocolo, el número de bytes que van a seguir en la trama y el identificador de la unidad remota. Entonces, nosotros esto lo pone automático y nosotros vamos a tener que cambiar el código de función dependiendo de lo que queramos hacer en nuestra red con nuestros dispositivos. Entonces, básicamente, eso es lo que tenemos inicialmente para la comunicación Modbus TCP/IP. Ahora, importante. Generalmente todas nuestras peticiones, sea Modbus TCP/IP o Modbus serial, aquí estamos en TCP, se generan mediante un polling. Entonces el maestro va a enviar siempre una petición a las RTUs. Esa petición se hace por TCP/IP, dijimos, y cada RTU tiene un ID. Entonces por eso en la trama siempre está ese ID, ese identificador. Importante es que no nos confundamos entre este ID, el ID, este es el identificador del nodo o de la RTU, mientras este primero es el identificador de la trama, que es un número automático, es diferente. ¿De a cuál me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al ID, al que tiene cada uno de los dispositivos esclavos o RTUs. Ese es el que, con ese el maestro envía la petición al que necesita, eh, configurar, digámoslo así, a la RTU que se necesita trabajar. Entonces a lo que voy es lo siguiente. Entonces tenemos un sistema polling, el maestro envía peticiones con ese ID, la RTU que tenga ese ID pues va a responder a esa petición. En nuestro caso la RTU que vamos a usar pues es un Arduino sencillo con un módulo Ethernet que es el W5500. Vamos a usar la librería Ethernet 2 porque este módulo Ethernet funciona con esa librería. Pues aquí los tengo, digámoslo así. Entonces este es el módulo W5500. Voy a usar un Arduino Mega. Las conexiones se hacen mediante SPI, eso lo miraremos en la segunda parte del video. Y voy a usar un router, en este caso pues un Cisco, para comunicarme entre mi Ethernet y mi PC. Entonces mi PC, que tiene el software Modbus Pool, va a actuar como maestro. Vamos a enviar la petición al esclavo por Arduino, y siempre que la primera vez que hagamos la petición, que se pida la petición, lo que espera el maestro es que se le responda con el ID, con el Device Identifier. Entonces él va a responder. Si no hace esta respuesta, va a generar un error. Entonces siempre es un polling, siempre se hace cada cierto tiempo, un segundo, 500 milisegundos, etcétera. Se configura, se envía petición y se espera respuesta. Se envía petición, se espera respuesta. Y básicamente esas son las particularidades de Modbus TCP/IP. Importante también, si quieren mirar las características del Modbus serial, cómo funciona, hay un video en mi canal, lo pueden mirar, revísenlo. El Modbus serial y la trama cambia un poquito con respecto a este Modbus TCP, revísenlo si tienen dudas al respecto. En este caso, por ejemplo, en el Modbus TCP, una particularidad es que no tenemos CRC. El CRC es una forma de chequeo de errores de redundancia cíclica. Nos va a permitir saber si en la trama hay errores o no, porque como he mencionado en videos anteriores, en las comunicaciones industriales podemos tener diferentes tipos de errores por atenuación de señal, por colisión de datos, etcétera, y el CRC va a ser una forma de identificar si eso pasó o no. Pero en el Modbus TCP/IP no existe el CRC. Todo el arbitraje y todo el direccionamiento ya lo hace automáticamente esa pila TCP/IP, y nosotros nos tenemos es que encargar de enviar adecuadamente el código de función y escribir o leer los datos adecuadamente en los registros, en las entradas o en los coils. Bien, básicamente entonces esa es la primera parte de este video. En la segunda parte lo que haremos es usar
Arduino, les explicaré las conexiones que tomé para Arduino y la librería que vamos a trabajar para poder hacer estas comunicaciones mediante Modbus TCP/IP. Bien, continuando entonces con esta segunda parte del video, la idea es que usemos una librería, que en este caso es la WGen. Es una librería que también ya usé en un video anterior sobre Modbus Serial, como les había mencionado, y pues la pueden usar. Básicamente pues lo que tenemos que hacer es usar acceder a este repositorio en GitHub y descargar la librería. Entonces lo que hacemos aquí es ir a Code y vamos a descargar el zip. Esta es una librería Modbus para Arduino que también soporta, como les mencioné, el módulo W5500, que es el que estamos usando para este ejemplo, y nos soporta también la librería Ethernet 2 para Arduino. Bueno, una vez ya tenemos eso, lo siguiente que vamos a hacer es hacer las conexiones entre nuestro Arduino. Recuerden que estoy usando un Arduino Mega y pues nuestro módulo W5500 Ethernet. Para eso usé esta página. Aquí está el link, lo pueden encontrar en esta parte superior, aunque yo voy a colgarles todos estos links en la descripción del video. El 5500, como les había mencionado, es un módulo que va a trabajar con la librería Ethernet 2. Nosotros vamos a hacer las conexiones tal cual como aparecen en esta parte. Yo ya tengo las conexiones listas, se las voy a mostrar aquí en esta ventana que tengo ya aquí habilitada. Y yo tengo aquí mis conexiones listas pues, entre mi Arduino Mega, como se ve ahí. Las conecté a la regleta que está en esta parte y mi módulo teniendo en cuenta cada una de las conexiones que aparecen en esta parte de aquí. Estas conexiones concuerdan con las conexiones que están en esta parte de acá. Bien, importante, como esto va por protocolo SPI, el SPI necesita un pin que se llama chip select. Entonces, ese chip select o SSS, que es el que tenemos acá, iría al pin número 10 en nuestro Arduino Mega. Bueno, hacemos las conexiones como está ahí y pues yo ya las tengo listas como les había mencionado en esta parte. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces vamos a crear un sketch nuevo. Yo voy a conectar pues también mi módulo como está acá. Yo tengo mi router, voy a conectar pues el Ethernet directamente a mi router, aunque también se puede hacer directo entre nuestro Ethernet de nuestro PC y el Ethernet de aquí de este Shield, pero pues voy a conectar, voy a hacerlo con este router. Entonces lo que hice fue conectar de aquí a mi router y de mi PC a mi router para hacer el puente. Pueden usar un switch también si lo tienen disponible. Bien, cuando ya tenemos eso, entonces en este primer ejemplo yo voy a usar el pin número 13, que es el que viene por defecto en la tarjeta, como si fuera un coil. Entonces ese coil o ese pin yo lo voy a activar o lo voy a desactivar teniendo en cuenta lo que vimos antes, nuestros campos, que es el MBAP, el campo de función de Modbus y los datos, que son los tres componentes de la trama como habíamos mencionado. Entonces vamos a configurar la librería en Arduino. Entonces lo que hacemos es crear un nuevo sketch. Yo voy a comenzar desde cero, después yo ya tengo acá construido lo mío, pero voy a comenzar desde cero. Entonces voy a abrir Arduino. Esperamos un momento. Voy a crear un nuevo sketch, como está en esta parte, y lo voy a guardar en algún lugar de una vez. Entonces, digamos, voy aquí a salvar. Bueno, le voy a poner así, aunque para mí se va a llamar Modbus TCP ejemplo. Le voy a dar guardar. Listo. Cuando ya tengamos eso, entonces recuerden que descargamos una librería que es la que está aquí, que es la que me descargó en la parte inferior. Lo que voy a hacer es abrir esa librería. Vengo acá a Modbus Arduino Master, pero de todo lo que está en las librerías, que es lo que está acá, únicamente me interesan
las que se denominan UDP IP2. Esta Modbus IP2 es la que va a trabajar con nuestro módulo W5500. Hay otros que va a trabajar con el NS28J60, que es un módulo de microchip, o también puede trabajar con ESP8266 si son sus requerimientos. Entonces necesitamos Modbus IP, IP2 y necesitamos adicionalmente otra carpeta donde están como nuestros archivos de Modbus propiamente que se necesitan para trabajar, que es esta. Entonces vamos a requerir dos carpetas, Modbus sola y Modbus IP2. Entonces lo que yo voy a hacer es ir a donde quedó guardado mi sketch en Arduino, que pues en este caso yo lo tengo aquí en documentos voy a Arduino, en Arduino voy a Modbus TCP ejemplo, ahí lo tengo, y lo que voy a hacer es descomprimir o arrastrar, si lo quieren ustedes poner aquí, arrastro este Modbus IP2, si lo quieren ver así, y el Modbus solo acá. Listo. Esos son los únicos dos, entonces repito, Modbus solo y Modbus IP2. Esos son los dos componentes que necesitamos para trabajar con nuestro W5500 y Modbus TCP, que es lo que estamos haciendo en este video. Cierro acá. A continuación, ¿qué voy a hacer? Entonces, voy a Modbus TCP/2. Siempre vamos a encontrar una carpeta que son ejemplos y dos archivos que son como tal los que componen la librería. Entonces voy a coger estos dos archivos que son los que componen la librería, el que dice Modbus IP2 y Modbus solo, uno es el CCP y otro es el .h. Lo que voy a hacer es, si quieren cortarlos, entonces cortar y los voy a poner directamente en el mismo posición donde está pues el sketch que acabé de crear. Lo mismo voy a hacer con Modbus. Y fíjense que hay dos en la carpeta Modbus, hay dos. Está este y está este, lo mismo, un C, un punto C y un punto H. Entonces vengo, cojo estos dos, cortar y le digo pegar. Listo. Entonces ya tenemos toda nuestra librería, las de Modbus y las IP2 que son las que vamos a usar para trabajar con el módulo W5500. Bueno, una vez ya tengamos eso, entonces lo que vamos a hacer es venir otra vez a Modbus IP2 y vamos ahora a ir a la carpeta de ejemplos. Hay varios ejemplos que nos proporciona esta librería. Vamos a comenzar con el que dice LAMP. LAMP es solamente para activar o desactivar un coil y con eso vamos a usar el código de función como miraremos ahorita que es el 05. Entonces vengo a LAMP. Lo que voy a hacer es abrir el que está ahí por defecto. Y voy a coger ese contenido que tengo acá y lo voy a pegar, lo voy a copiar y lo voy a pegar en mi sketch que armé. Entonces, ahorita, ¿cuál es el sketch que armé? Este. Entonces vengo acá, el que está solo, y le digo control V. Listo. Y pues cierro lo que ya no necesita. Entonces, pues esto ya no lo voy a necesitar, entonces lo cierro. Listo. Guardamos. Y a continuación lo que voy a hacer es entonces modificar en primer lugar las librerías. Como vamos a trabajar con el módulo Ethernet W5500, necesitamos trabajar con la librería Ethernet 2. Si no la tienen disponible, tienen que instalarla. Entonces, para instalarla, entonces recuerden que vamos a incluir librerías y vamos a administrar bibliotecas. En administrar bibliotecas, esperan un momentico a que carguen todas. Y acá lo que tienen que decir es Ethernet 2. Entonces, hay una librería que es la Ethernet 2 EST. Entonces, pues en mi caso, pues ya la tengo instalada. Como dice ahí, pues entonces seleccionan la versión, la última, y le dicen instalar y ya quedó lista para trabajar con el módulo W5500. Listo, entonces ya la tenemos. Importante lo siguiente que voy a hacer. Estas dos librerías están en nuestra carpeta de Arduino, en donde está nuestro sketch. Entonces no puedo usar signo mayor y menor porque cuando usamos signo mayor y menor es porque nuestro archivo está dentro de la carpeta del compilador de Arduino y eso no es este caso. Entonces lo vamos a poner en comillas. Entonces lo que hacemos aquí es cambiar a comillas y cambiar a comillas. Comillas significa que el compilador va a buscar dentro de la carpeta donde está nuestro sketch.
En ese caso, como ya tenemos esos dos elementos, los tenemos aquí, mírenlo. Esas librerías pues ya están dentro de la carpeta donde está nuestro sketch, está en la misma posición. Listo. Entonces, como ya tenemos eso, lo siguiente que vamos a hacer es, bueno, aquí tenemos un lamp coil. La librería viene así. Este lamp coil es en la posición, el offset donde está nuestro registro al cual vamos a apuntar. Nosotros tenemos una dirección. Recuerden que siempre nosotros apuntamos, si queremos escribir o leer, siempre vamos a apuntar a una dirección de un registro dentro de la memoria del dispositivo al cual estamos trabajando. Llámese PLC, llámese controlador de temperatura, llámese variador, etcétera. Entonces, yo voy a apuntar no a la 100, sino a apuntar a la 1. Según nos dice acá, podemos tener desde 0 hasta 9999. Como voy a usar mi pin de Arduino, que es el número 13, que es el que está en el Build-in, que está en la board, yo voy a cambiar aquí al pin número 13, no al 9. Ustedes pueden cambiar al que tengan, ¿listo? Entonces tenemos la dirección del registro y tenemos el pin o el coil al cual va a estar anclada esa dirección del registro. A continuación se crea un objeto Modbus IP. Este Modbus IP ya lo tiene la librería automáticamente configurado, ya sabe qué es. Después de eso, tenemos una MAC. Esta es la MAC por defecto que va a tener nuestro módulo. La MAC, pues es, digamos, arbitraria, pero en la página, digamos, del fabricante del chill pueden encontrar alguna MAC que les pueda servir, pero pues esta MAC que está aquí es por defecto y se puede usar. Yo voy a usar una IP, entonces me pide la MAC y me pide la IP. En mi caso yo no voy a usar esta, la 192.168, voy a usar la 192.168.0.17, voy a usar esta que está dentro del campo, digamos, de mi red. A continuación, con el objeto que cree se configura esa MAC y esa IP. Y voy a configurar pues el pin número 13 como salida, normalmente como lo haría en Arduino, que es donde está mi coil. Después lo que hago es a ese objeto le agrego la dirección de registro, que es el 1. Entonces lo que va a suceder es como si la dirección estuviera anclada al coil que estamos trabajando. Listo. Después dentro de nuestro loop, esto es configuración y por eso va en el setup. Luego dentro del loop, que es lo que se repite continuamente, va a ir el llamado para que haya una instancia que nos permita, digamos, a toda hora mirar si el maestro nos envió peticiones y eso lo hacemos con mb.tags. Si hubo peticiones, entonces lo que hacemos es escribir 1 o 0 dependiendo de lo que el maestro le está enviando a nuestro Arduino, que en nuestro caso es la RTU. Entonces, el Arduino que tenemos acá funciona como RTU, ¿listo? O esclavo, como lo quieran ustedes llamar. Listo. Bien, después pues yo configuro acá mi Arduino Mega con 4 y subo. Aquí de pronto nos va a generar un error, ya les explico, y es un problema con las librerías. Entonces, ¿qué nos dice acá? Entonces, nos dice que este Modbus no está incluido, que dónde está, ¿sí? Y es un problema si se fijan acá en el Modbus IP2.h. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dirigirnos a estos archivos que están dentro de la carpeta de nuestro sketch y vamos a ir uno por uno, sobre todo los que son C.C. ¿Listo? Entonces le voy a dar clic derecho y le voy a dar abrir con y abrir con bloc de notas. ¿Listo? Entonces lo que yo me fijo es que las librerías tengan comilla doble porque están dentro de nuestra carpeta, como les dije, de donde está el sketch de Arduino. Entonces este tiene comilla doble, listo. Luego voy a clic derecho, abrir con bloc de notas, le voy a dar, también tiene comilla doble, está bien. Luego clic derecho, también abrir con bloc de notas. Me fijo, este también tiene comilla doble y voy a abrir con. Si se fijan acá, en este tengo unas que están así. Esta no nos interesa porque este es del compilador. La SPI también es del compilador y la Ethernet también ya la acabamos de instalar. Este es el problema. Esta es la que debe estar dentro de nuestra carpeta, que es esta.
Como está dentro de la carpeta de nuestro proyecto, pues no puede estar entre signo mayor y menor porque estaría diciendo que está, como les dije, en la carpeta del compilador y es falso, está en nuestra carpeta de nuestro sketch. Entonces le doy acá, le doy guardar, cambia las comillas, no se les olvide, vuelvo a mi Arduino y vuelvo y compilo a ver si voy a subir todo, a ver si no nos genera problema. Esperamos un momento, está compilando, ahí está subiendo. Listo, voy a volverlo a subir para que se den cuenta acá cómo va a cambiar aquí en mi Arduino. Ahí está subiéndolo y listo. Listo, ya lo subimos. Recuerden que la IP va a ser la 192.168.0.17 y con esa voy a estar yo trabajando. Esa es la IP a la cual voy a apuntar desde mi maestro a mi RTU, es la dirección IP de mi RTU. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo primero es hacer un ping a ver si nos responde y si está habilitada pues por la red. Entonces lo que yo voy a hacer es acá abrir un CMD desde mi Windows. Los que usan Linux pueden usar curl o telnet. Y pues le voy a dar aquí símbolo del sistema o CMD. Voy a hacer un ping a la 192.168.0.17 y vemos que me está respondiendo como es. Si no nos responde, hay que verificar las conexiones que, como les dije, van a estar disponibles en esta página que les voy a colgar en el link. Listo, como ya tenemos eso, entonces ahora sí vamos al software Modbus Poll. El software Modbus Poll también se los voy a colocar en la descripción del video. Yo voy a dejarlo desde ceros. Tengo acá mi software. Entonces voy a conexión. En conexión le digo conectar. Y cuidado. Entonces el tipo de conexión que vamos a usar, este software permite serial, TCP/IP, por UDP, que es por datagramas también, que es por conexión de red, RTU sobre IP y RTU ASCII sobre UDP. Estamos trabajando en modo normal, no estamos trabajando con modo ASCII, entonces vamos a trabajar Modbus TCP/IP solamente. El timeout, que es el tiempo en que se espera la respuesta del esclavo de un segundo, y vamos a tener un poll, un polling son unas peticiones cada 50 milisegundos. Vamos a colocar una dirección IP. En este caso la dirección IP, como dijimos, es la 192.168.0.17. Esta es la dirección de nuestra RTU que vamos a apuntar. ¿A dónde vamos a apuntar? El puerto, como dijimos, para comunicaciones Modbus mediante TCP/IP es el 502 y tenemos un tiempo máximo de 3 segundos o 3000 milisegundos para esperar que el puerto esté habilitado si hay algún problema y la conexión va a ser por IPv4, ¿no? Tenemos IPv6 pero va a ser por IPv4. Listo. Cuando ya tenemos eso, entonces le van a dar acá OK y ya estamos listos. Primera cosa. Segunda cosa. Vamos a ir a Setup, vamos a ir a Read Write Definition. Recuerden que para este primer ejemplo estamos trabajando escritura de un coil, que es el pin número 13, que fue lo que hicimos acá. Entonces aquí tenemos el pin número 13 y estamos escribiendo, esperando que se le envíe algo desde el maestro para que yo pueda aquí escribir o leer. En este caso pues estoy escribiendo, entonces aquí estoy habilitando o deshabilitando el pin 13 dependiendo de lo que el maestro me envíe. Entonces lo que voy a hacer acá es en Slife ID le voy a colocar el 1 que es por defecto el que tiene acá Arduino. La dirección, ¿cuál dirección voy a poner? Habíamos configurado la dirección número 1 como la dirección del registro. Entonces lo que voy a hacer acá es configurar la dirección 1 como la dirección del registro. Si pusiera acá la 100, pues entonces me obligaría a poner aquí la 100. Cantidad, como el código 05, voy a cambiar aquí el código 05 que es write single coil, es escribir una única salida, pues él me dice que solo puedo escribir una cosa, entonces cantidad 1, solo puedo escribir 1, con una velocidad de 1 segundo. Listo. Entonces repito, tenemos código de función 05, que es el código de función de escritura, aquí pueden buscar todos los códigos que hay, lectura, lectura de entradas, de registros, etc. 05.
la dirección 1, que es la dirección del registro que acabamos de configurar aquí en Arduino, que lo cargamos. Y sigo acá y la cantidad 1 y listo, le vamos a dar OK. Bien, ya nos montó esto acá. Entonces cuando ya tengamos eso, voy a mostrarles aquí. Entonces recuerden que está anclado al pin 3 el coil. Entonces lo que yo voy a hacer es, voy a mirar por acá. Si yo le doy aquí 1, se va a demorar un poquito. Fíjense que acá encendió. Entonces estoy habilitando el coil a partir de lo que yo coloque acá. Si yo le coloco 0, fíjense que se va a apagar, se demora un poquito, pero va a ser el proceso. Listo, 1, como se ve acá, encender, ese es encender coil o 0. Listo. ¿Qué es lo que nos está enviando o qué es lo que estamos enviando, recibiendo eh, a partir de lo que de la trama TCP/IP mediante Modbus? Entonces, ¿cómo vamos a ver esa trama? Entonces vamos a venir aquí donde dice Display y vamos a venir a Comunicación, Communication. En Communication, si se fijan, hay una serie la trama va cambiando y lo que yo voy a hacer es colocarle, digamos, un 1. ¿Sí? Fíjense que cuando cambio un 1, aquí cambio a FF. Aquí, miren, por ejemplo, cambio a FF. ¿Listo? Cuando yo le pongo aquí 0, fíjense que la trama cambia a 0. Miren, aquí abajo cambia a ceros. Miren, ¿sí? Entonces yo le voy a dar 1 y vamos a analizar una trama. ¿Listo? Entonces le voy a dar clear acá. Fíjense que FF00 es activar este coil de acá. Y le voy a dar, digamos, stop. Voy a coger una trama. A ver si nos la deja copiar así. O bueno, la voy a dejar por acá. La trama siempre comienza después del guión. Entonces tenemos 00037, después va un guión. A partir de ese guión va la trama que estamos leyendo o detectando con ese Modbus TCP/IP. La trama entonces la voy a escribir en un bloc de notas. Esa trama entonces es 00cc, digamos, 00000006, 01 050001 FF00. Entonces voy a coger esta trama y yo por aquí ya tengo en un Word listo como los campos que habíamos visto anteriormente en la primera parte del video. Voy a copiar aquí la trama. Entonces, ¿cómo viene esto? Habíamos dicho que la trama comienza primero con un identificador de transacción, que según dijimos ocupa 2 bytes. Entonces, ¿cuál es ese identificador de transacción? Según la trama que tenemos acá, que la voy a aumentar un poco, voy a poner en negrilla, ese identificador de transacción son estos primeros 4 elementos. Son 2 bytes, recuerden que 2 bytes, este es un byte y este es otro byte. Entonces, control X, este sería nuestro identificador de transacción de la trama. Voy a volver a la trama original. Esta es la trama original. Entonces, estos dos es nuestro identificador de trama. Después viene el identificador de protocolo. Entonces, coloquémoslo aquí. Esperen, lo pongo aquí un poquito mejor. Así. Listo. Entonces, el siguiente es identificador. Voy a cogerlo así también. Identificador no de transacción, sino de protocolo. Recuerden que es el 0 para identificar que es Modbus, entonces 2 bytes, entonces 2 bytes serían, ¿cuáles serían? Serían estos que están acá. Entonces ya hicimos el 00cc, que es el primero, y ahora voy con este siguiente, voy a separarlos, entonces 0000, estos son los 2 bytes del identificador de protocolo, que es 0 para Modbus, ya lo dijimos. Listo, entonces son estos 4. Separo. Después de eso va el length, el tamaño. ¿Cuánto voy a transmitir? ¿Cuántos bytes voy a transmitir? Esto también son 2 bytes. Entonces en este caso, ese identificador es este que tenemos acá.
También son 2 bytes, viene hasta aquí. Entonces control C, control V y voy separando. Y finalmente recuerden que hay un identificador de esclavo, del esclavo o de la RTU. Identificador RTU. Ese identificador RTU, en este caso, voy a bajarlo aquí, es el número 1, que es este. Dijimos que ocupaba un byte. Entonces es el 01. Entonces estos elementos son los que componen el MBAP, el encabezado, que es lo que iría hasta acá. Lo voy a colocar en color rojo para que sepamos que es el encabezado. Listo, entonces esto también lo voy a poner en color rojo. Ya sabemos que es el encabezado. Listo. Sigo con el código de función. El código de función aquí es el 05. Entonces control C, control V. Recuerden que aquí el código de función va a poner 05. 05, si buscan en la tabla, digamos, de Modbus, se van a dar cuenta que es escritura. Escritura de un único coil. Cuando hablamos de coil, hablamos de salidas. Entonces, voy a escribirlo por aquí. Aquí abajo sería escritura de un solo coil. Ese coil es el pin 13 de nuestro Arduino, como dijimos. Listo. Y luego vamos con los datos. Estos son los datos. Entonces, control C, voy a ponerlo por aquí, control V. ¿Cómo están clasificados nuestros datos? Entonces, el 0001, esperen, lo pongo por aquí mejor. Listo, el 0001 lo voy a poner aquí mejor así. 0001 es la dirección de registro. Esa dirección de registro concuerda con la dirección que le colocamos en nuestro Arduino. ¿Dónde está ese 0001? Pues es la 1, que es la dirección que le pusimos a nuestro registro, que es el que tiene el pin 13 asociado en el Arduino. Y luego de eso tenemos otro que es el FF00. Este FF00 es el valor de escritura. En ese caso, ese valor de escritura, disminuyamos esto un poquito, ese valor de escritura es encender, digamos, la voy a dar acá on. Entonces es prender el pin número 3. Bien, entonces tenemos código de función, este lo voy a poner, digamos, en verde. Pongámoslo aquí en un color verde, así, código de función. Este es este 05. Y los últimos son los datos que están entre la dirección al cual estoy apuntando, pero en el registro y el valor que quiero cargarle. Entonces ese lo vamos a dejar con un color, se me ocurre, amarillo. Bien. Bueno, para esta parte final del video vamos a hacer otro ejemplo. En este caso vamos a leer una única entrada. Vamos a usar el código de función 02 para hacer esa operación. Lo que vamos a hacer es conectar un switch a nuestro Arduino. Entonces el switch pues lo conecté como lo tenemos en esta parte de acá. Muy simple, realmente tenemos un switch. Tengo una resistencia conectada a 5 voltios. Otro pin conectado pues a tierra. Y de esta resistencia que tenemos conectada acá pues también va a 5 voltios tierra. Y este cable blanco iría al pin número 3 de nuestro Arduino. ¿Por qué el pin número 3? Porque está configurado de esa manera en la librería, aunque nosotros podemos, digamos, cambiar ese pin. Realmente no es código de fuerza, pero digamos, por facilidad en el video, pues voy a tomar el pin número 3. Todo lo demás sigue igual. Lo que vamos a hacer es tomar como base el ejemplo anterior, pero en este caso me voy a dirigir a la carpeta de mi proyecto. Voy a entrar otra vez a la carpeta que descomprimimos antes, donde están los ejemplos. Voy a usar el que dice switch. En switch le voy a dar doble clic y lo que vamos a hacer es coger este código y lo vamos a copiar dentro de nuestro sketch reemplazando lo que había, o si quieren abrir un nuevo sketch como quieran. Entonces yo voy a reemplazar esto donde está mi sketch.
que era el que teníamos antes, este. Listo, voy a entonces, como dijimos, a reemplazar las librerías propias que están dentro de la carpeta del compilador, pues con comilla doble. Recuerden que la SPI y la Ethernet 2 pues no nos interesan porque esas están instaladas como dentro del compilador, no hay lío. Listo. Voy a usar esta, aunque para el ejemplo voy a usar la dirección 200 para que nos demos cuenta. Entonces, la dirección 200 es a la cual voy a apuntar, pero en el caso anterior estaba escribiendo a la dirección número 1, que estaba con el coil, que era el pin que estaba trabajando. Ahora, para este caso voy a usar la dirección 200. En ese lugar voy a leer, en este caso vamos a leer el valor que nos está entregando el switch. Un 1 lógico o un 0 lógico si presiono o no presiono ese switch. El pin, como dijimos, es el pin número 3. Se crea un objeto Modbus, de acuerdo a la librería, dijimos. Tenemos una MAC, tenemos una IP que voy a cambiar a la que teníamos, que la mía es la 17.0.17. Configuro esa MAC, esa IP, configuro el pin del switch como entrada, que es este pin número 3, y cambia. Mientras en el otro teníamos un add coil para agregar las salidas, aquí tenemos un addIS, que es el que nos permite agregar entradas en esta librería que usamos. Entonces colocamos eso, anclamos nuestra dirección de registro, que es la 200, para que ahí se cargue el valor de lectura, dependiendo si presiona o no el switch, va a cargar un 1 o un 0 en esa dirección, en ese registro. Dentro del loop ya entonces lo que hacemos es esperar a que el maestro nos envíe petición para responder, y lo que hacemos es, dependiendo del valor que tenga el pulsador, entonces usamos Digital Read. Recuerden que en Digital Read lo usamos para leer el valor del pulsador en Arduino. Y dependiendo de lo que nos entregue, pues tenemos un 1 o un 0, un high, un low. Ese high, un low, 1 y 0 lo estamos agregando al switch is. ¿Y quién es el switch is? La dirección donde tenemos alojado o la que vamos a leer con nuestro maestro. Entonces él va a tomar ese valor de esa dirección y nos va a entregar un 1 o un 0 dependiendo si se presionó o no el pulsador. Bueno, entonces lo que voy a hacer es igual, cargo mi sketch normal como lo hicimos antes, teniendo en cuenta lo mismo, ya está subido, ya hice acá. Y lo que voy a hacer ahora a continuación entonces es, fíjense en lo siguiente entonces, voy a venir, lo disminuyo por acá, voy a venir a Modbus Poll, voy a darle connection, voy a desconectar, voy a darle connection normal. Recuerden que es Modbus TCP, ya sabemos que es la 17, puerto 502, esto no cambió. Y ahora vamos a Setup, Read Write Definition. Y ahora entonces el ID va a ser el 1, pero ahora como les decíamos usar el código función 02 que dice Read Discrete Inputs. Entonces en este caso vamos a usar 02, solo vamos a leer una única entrada, digámoslo así, que es el valor de este pulsador, o presionado o no. Dirección, entonces ya sabemos que es la 200 donde debemos apuntar. Entonces venimos acá, ponemos 200, cantidad 1, scan rate 1 y le damos OK. Listo. ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces voy a poner mi Modbus Poll por aquí, voy a minimizar esto. Voy a poner el Modbus Poll por acá. Y a este lado voy a poner esto. Entonces, si se fijan en esta parte de acá, está en 1. Entonces, así como está la conexión, recuerden que en este esquema de conexión con resistencia BCC y el otro pin a tierra y de la unión entre la resistencia del switch al Arduino, ese es un 1. Cuando presione, ahí lo estoy presionando, se demora un momentico, fíjense que aquí cambió a 0. Estoy apuntando a la dirección 200 y fíjense que estoy presionando. Ahí dejé de presionar, cambio a 1. Presiono, cambia a 0, dejo de presionar, cambia a 1. Entonces estoy leyendo el valor del pulsador que tengo en esta posición, lo estoy leyendo a través de mi maestro. Y apuntando pues a la IP que es la 192.168.0.17. Bien. Bueno, entonces esta es la forma entonces de leer entradas a través de la librería que usamos de Modbus, usando Modbus TCP. Usamos también el código de función 05 para escritura de salidas.
Y aprendimos en este video, digamos, los diferentes elementos que componen la trama, digámoslo así, de Modbus, en este caso mediante TCP. Lo último que nos queda es mirar esa parte de la trama. Entonces vamos a ir a Display, como dijimos, Communication, y lo que vamos a hacer ahí es mirar qué nos está retornando. Entonces lo que vamos a hacer aquí es coger una trama, digamos ahí está en 1, ¿sí? Fíjense que cuando yo lo presiono acá, esperemos a que baje, él cambia aquí, la trama de recepción la cambió. Entonces lo que vamos a hacer es coger una trama cualquiera y vamos a mirar qué sucede. Entonces le voy a dar acá Stop y voy a tomar una transmisión es lo que está enviando el maestro, recepción es lo que nos está retornando del esclavo en este caso. Entonces voy a coger esta trama, la voy a apuntar también en un bloc de notas por aquí abajo. En este caso sería 0B, que es la primera ahí. Recuerden que va después del guión. AA 00 00, lo voy a pegar así, 0000 00 04 01 02 01 C9. Bien, entonces esa es la trama que vamos a tomar. Entonces lo voy a dejar como por aquí, así, listo. Entonces voy a copiar esta trama y la voy a dejar acá, listo. Entonces igual tenemos un encabezado, un código de función y unos datos. 0B0A es el identificador de la trama, entonces lo voy a pegar aquí. Luego de eso tenemos el 0000. ¿Qué es el 0000? Es el identificador del protocolo. El identificador del protocolo ya dijimos que es 0000 para Modbus. Luego va el tamaño es 0004, quiere decir que voy a transmitir 4 bytes, que es lo que tenemos acá. Luego de eso aparece el 01, que es lo que tenemos acá. Entonces vengo y le doy acá. 01. Ese es el identificador. Después de eso viene el código de función. Entonces aquí el len significa que estoy transmitiendo 4 bytes. Fíjense que aquí hay 1, 2, 3 y 4. Están los 4 bytes de tamaño que son los que se requieren. 01 es el identificador, 02 es el código de función, dijimos. Entonces en este caso el 02 es lectura de una entrada. Entonces aquí le voy a escribir lectura entrada. Sola, ¿no? Digamos, porque hay de múltiples, en este caso es de una sola. Y luego nos está retornando la información que en este caso es el 01 C9. Entonces, bueno, entonces como les decía, vamos ahora a C1, 01. Voy a escribirlo aquí. 01, pero en este caso el 01 en lectura no es dirección de registro. Aquí cambia un poco las cosas. 01 es el número de bytes que se leyeron en este caso. Entonces este 01 que tenemos acá es el número de bytes leídos. En este caso el número de bytes leídos pues es uno solo. Y el último, el C9 es una combinación. Aquí hay que tener cuidado porque la lectura ya nos lo manda con el esclavo nos lo manda o RTU nos lo manda con una combinación de elementos. Entonces aquí supuestamente tenemos un C9. Entonces, ¿qué supone? Se supone aquí que el C9 es la combinación entre la dirección donde estaba el registro y el valor que tiene ese registro. Me explico. Supuestamente acá tenemos que estamos apuntando a la dirección 200. Si transformamos el 200 a hexadecimal, lo voy a escribir por aquí, antes de que esto esté por acá, el 200 en hexadecimal es equivalente a C8. ¿Cómo hacen eso? Pues lo pueden hacer con una calculadora de programador, en modo programador en su Windows.
Aquí lo que hacen es colocar el número, aquí vienen a programador, le colocan el número 200 y fíjense que es el C8 en hexadecimal. Pero lo que nos retornó fue un C9. Entonces, ¿qué pasa con el 1 adicional? Está incrementado en 1. Ese 1 es el valor que tenía el pulsador al presionarse. Recuerden que el pulsador cuando no se presiona es un 1 y cuando se presiona es un 0. Entonces, en este caso, como no lo presioné, él me retornó combinado la dirección junto con ese valor presionado y los unió en un solo byte. Al unirlo es como si le incrementara ese 1 que retorna el, el registro, se lo incrementó a este valor. Entonces a este valor se le incrementó un 1. Ese más 1, ese 1 es la lectura del pulsador. Entonces ese 1 es la lectura del pulsador. Por eso es que aparece, esperen, aquí lo coloco mejor, lectura pulsador. Por eso es que ahí aparece C9. Entonces este es C8, pero C8 más 1 es igual a C9, que es la combinación entre la dirección y el valor que nos retorna el pulsador cuando no está presionado. Entonces, esta es la trama cuando no se presiona. Como yo tengo conectado mi pulsador de esa manera, entonces significa que hay un C9 acá. Fijémonos que si lo presiono va a ser un 0, entonces aquí va a ser un C8. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es venir otra vez, ya lo tengo acá, voy a continuar, pero voy a eliminar acá. Fíjense lo que él retorna. Cuando yo presione aquí, voy a presionar, ahí presioné. Fíjense acá la trama, miren. Fíjense que ahora retorna un C8, no un C9. Entonces C9 es cuando no presiono, C8 es cuando presiono. Como el C8 es cuando retorna, él va a retornar un 0, entonces C8 más 0, pues da el mismo C8. Entonces fíjense que la trama acá fue C8. Entonces es la misma trama con un identificador inicial de transacción diferente, pero en sí la trama es igual, solo que cambió a C8. Entonces voy a tomar este como referencia. El identificador de trama es 0D9F si se fijan estos cuatro primeros. Entonces voy a venir acá, lo mismo voy a copiar acá, solo que aquí el identificador es 0D9F. Y aquí es C8. Entonces C8, ¿por qué? Porque se presionó. Cuando se presiona, entonces yo lo que obtengo acá, voy a ponerlo así, es un C8 más 0, porque el retorno es una combinación. Entonces aquí C8 más 0, pues es C8. Por eso él retorna esta segunda trama de esta forma. Bien, entonces en la lectura es un poco más difícil, pero digamos hay que tener en cuenta que lo que nos va a retornar él es una combinación entre lo que lee y la dirección del registro al cual está anclada esa lectura. Hay que tener mucho cuidado con esos elementos. Bien, bueno, entonces esta es la forma de hacer lectura y escritura usando Modbus TCP/IP. Vimos en el video digamos, los principales fundamentos teóricos de Modbus TCP, vimos cómo hacerlo con Arduino, vimos cómo usar la librería de Modbus y vimos cómo identificar las tramas y los componentes que componen la trama que podemos tener en Modbus TCP/IP. Esto mismo que vimos acá se puede aplicar a PLCs, a variadores de velocidad, a los elementos que ustedes tengan a la mano. Bien. Bueno, si este video les gustó, si fue de ayuda para lo que ustedes están adelantando, suscríbanse por favor al canal y estamos hablando en una próxima ocasión. Muchas gracias por su atención.